Bueno, sean todos, ¿verdad?, a nombre de la familia que amablemente hoy abre las puertas de su hogar. Bienvenidos, nos sentimos muy felices. Yo vi que tenemos unas lindas visitas. Aquí tenemos su nombre, mi hermana, que está hoy con nosotros. ¿Su nombre es usted? Pamela. Ok, bienvenida, Pamela. Y también vi que estamos por allá con nuestra hermanita directamente desde. Gracias a Dios por todo. Y bueno, nos sentimos felices. Durante el día miércoles tuvimos una bella reunión. Los jóvenes nos reunimos por allá, los muchachos se reunieron y estuvimos con el hermano Nazario, con su familia, y pues realmente estuvo muy nutrida la reunión, ¿verdad? El día de hoy, hermanos, queremos presentar un mensaje a la luz de la palabra del Señor, un mensaje que es una gran verdad para nuestros días. El propósito que establecimos con el Señor al orar y al pedirle un mensaje de bendición para ustedes, tiene el propósito de confortar, de animar los corazones, pero también de presentarles una verdad y algunos peligros que amenazan en este momento a la humanidad y de manera especial al pueblo de Dios. Así que esperamos de todo corazón que este mensaje a la luz de la palabra de Dios pueda traer confianza, seguridad, certeza y una advertencia solemne para este momento. Así que vamos a ir directamente a la Sagrada Escritura y justo vamos a Salmo 34, versículo 7. Ahí vamos a establecer la primera gran verdad. Salmo 34, versículo 7, a nuestros hermanos que también siguen este canal, ¿verdad?, a través de las redes sociales, les saludamos también deseándoles un muy feliz sábado a todos ustedes. Salmo 34, versículo 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el Señor establece de manera ya de entrada que hay un ángel, hay el ángel de Jehová, y también, ¿verdad?, a lo largo de la Escritura nos muestra que hay ángeles buenos y hay ángeles que no son buenos. Hay ángeles que provienen del cielo, que están de parte del ejército de Jehová, y hay otro tipo de ángeles, a los cuales hoy también vamos a mirar un tanto acerca de esos ángeles que la Escritura les llama espíritus inmundos. Pero vamos primero entonces a iniciar pensando en lo que es el propósito de estos ángeles, ¿verdad?, seres especiales que Dios ha puesto al servicio de su pueblo. Vamos a Hebreos capítulo 1, vayan buscando en las citas Hebreos capítulo 1, miren ustedes lo que dice la Sagrada Escritura. Versículo 7, capítulo 1, versículo 7. De los ángeles dice: hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Cómo les llama a los ángeles? Les llama sus ministros y les llama también llama de fuego. Miren ustedes, y el versículo 13 dice: ¿y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y entonces concluye haciendo una pregunta: ¿no son todos, refiriéndose a los ángeles, espíritus servidores? ¿Espíritus qué? Servidores. Una versión dice ministradores. Ministro es servicio, ministerio es servir. Y entonces dice que los ángeles son, dice, no son ellos espíritus ministradores o espíritus servidores, dice aquí, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. ¿A quiénes ayudan los ángeles? A los que han de heredar la salvación. Y la primera pregunta es: ¿cuántos de ustedes se consideran, por la gracia de Dios, herederos de la salvación? ¿Puedo ver sus manos? Amén, gloria a Dios, somos herederos de salvación. Estamos aquí porque el Señor nos ha obsequiado el regalo extraordinario de la salvación.
Y ahora dice la palabra de Dios que los ángeles han sido colocados para el servicio de aquellos que son herederos o que son llamados a la salvación. Ya de entrada esto es maravilloso. Nosotros hemos sido colocados en un mundo donde hay muchos peligros, pero la palabra de Dios establece que Él ha dado a sus ministros, a los ángeles. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo a un escenario precioso que nos ilustra esto. Segundo libro de Reyes, capítulo 7. Segundo libro de Reyes. Y entonces miren ustedes lo que el Señor revela ahí en este pasaje. Desde el capítulo 5 nos viene contando la historia del profeta Eliseo. Y de manera especial nos cuenta que hay una guerra. Hay una guerra entre el rey de Siria y el rey de Israel. Pero de pronto se da una situación todavía más y más complicada. El capítulo 6, miren ustedes, nos narra lo siguiente. 6, versículo 8. Dice, el rey de Siria estaba en guerra con Israel. ¿Quiénes son los protagonistas? No los pierdan de vista. El rey de Siria estaba, dice, en guerra con Israel. Estaba en guerra. Todo el tiempo ha habido conflictos, todo el tiempo ha habido guerra. Por cierto, Siria en los últimos años ha estado otra vez en las noticias desde hace varios años y nos han llegado escenas muy tristes, especialmente los niños que han sido afectados allí en Siria. Pero en ese momento Siria era un imperio fuerte, era un país muy fuerte y tenía a varios reinos, los tenía bajo su dominio. Pero ahora quiere conquistar a Israel y quiere subyugarlo. Pero resulta, miren, que siempre que quería hacer algo el rey de Siria contra el rey de Israel, sucedía algo interesante. Dice la Sagrada Escritura, el versículo 9, y el varón de Dios envió a decirle al rey de Israel, no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Y esto nos enseña una gran verdad. Dios siempre previene a sus hijos de peligros que están en el camino. Dios siempre nos quiere amonestar, Dios quiere advertirnos, Dios quiere colocarnos a tiempo. Al joven le dice, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y al adulto igualmente le dice de una manera muy especial, ¿verdad? Le muestra el camino y le dice, ve por mi camino, ve por mi enseñanza, encomienda al Señor tu camino y Él hará. Siempre el Señor está buscando lo mejor. Y cada vez que había una amenaza contra el pueblo de Israel, Dios se adelantaba y a través de su profeta, el profeta Eliseo, le advertía a el rey de Israel. Ahora noten ustedes versículo 10, si me están siguiendo ahora, versículo 10 dice, entonces el rey de Israel envió gente a aquel lugar que el varón de Dios le había advertido y se guardó una y otra vez. El corazón del rey de Siria se turbó y por esto llamó a sus siervos y les dijo, ¿no me declararéis quién de los nuestros es del rey de Israel? Él sentía que era muy extraño, que todo lo que él decía salía rápidamente y no lograba sus objetivos. El objetivo de él era aplastar a Israel, era tomar al rey prisionero y tomando al líder era acabar con el pueblo de Israel. Tenía extraños propósitos y malos propósitos, pero resulta que no le funcionaban, no le funcionaban las cosas. Y entonces, ya preocupado, él considera que entre su ejército alguien lo está traicionando. Alguien está diciendo, alguien le está anticipando las cosas al rey de Israel. Y ante esta preocupación, dice la palabra de Dios, que uno de sus siervos, versículo 12, uno de los siervos le dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Y él avisa al rey de Israel las palabras que tú hablas en tus cámaras más secretas. Entonces el rey ordenó y dijo, vayan a ver dónde está, para que yo envíe a prenderlo.
y le dijeron, está en Dotán. Entonces el rey envió ahí gente de a caballo, carros, un gran ejército, que fueron de noche y cercaron la ciudad. De mañana se levantó el siervo del varón de Dios para salir y vio al ejército que cercaba la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Quiero que por un momento pensemos en este hombre. Está en una realidad. Se levanta por la mañana a realizar sus labores y lo primero que encuentra es que la casa está rodeada de un ejército enemigo. Personas extrañas que vienen a dañar al profeta y también, por supuesto, a él que está ahí. Y él hace una pregunta. La pregunta es, Señor, ¿y ahora qué haremos? Y es muy interesante la respuesta del profeta, porque Eliseo le dice, no tengas miedo, porque más están con nosotros que con ellos. ¿No les suena ilógico la respuesta del profeta Eliseo? ¿Por qué Dios muchas veces parece ser que va contra la lógica del ser humano? Alrededor lo que está mirando el siervo del profeta es un ejército enemigo. Y resulta que ahora el profeta dice que son más los que están con ellos. ¿Cuántos había con ellos? ¿Quiénes eran los que estaban con ellos? Estaba Eliseo y él. ¿Y por qué ahora entonces, con una certeza, con una seguridad, el profeta le dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos? Y entonces yo me imagino que el siervo se extrañó, quizás hasta se preocupó. Ya estaba angustiado. ¿Qué haremos? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Estás a punto de terminar el mes o la quincena o la semana y empiezas a sacar cuentas, empiezas a sacar números y empiezas a mirar que tus ingresos son más pequeños que tus necesidades? ¿Te has hecho alguna vez la pregunta, ¿y ahora qué haremos? ¿Alguna vez te hiciste ya la pregunta frente a problemas financieros, problemas familiares, situaciones emocionales, conflictos? ¿Alguna vez te hiciste la pregunta, ¿y ahora qué haremos? Todos hemos pasado alguna vez esa pregunta. Y ahora el profeta le dice, no tengas miedo. La palabra no tengas miedo, esa frase se encuentra decenas y decenas de veces. Alguien dijo que contó todas las veces que Dios a través de su palabra le dice al ser humano no tengas miedo, y las contó 365 veces. Les soy honesto, yo no las he contado nunca, las encuentro muchas veces, pero si esto fuera así, quiere decir que una por cada día del año, una vez por cada día del año, el Señor nos dice, no tengas miedo. Porque el miedo no viene de Dios. El miedo no es el propósito de Dios. El miedo no es parte de lo que Dios quiere que viva el ser humano. El ser humano se llenó de miedo el día cuando se apartó de Dios. Ahí comenzó por primera vez el miedo. Dice la palabra de Dios que encontró a Adán y entonces le preguntó, ¿qué haces aquí, Adán? Y cuando Adán salió temblando, dijo, me escondí porque tuve miedo. La primera vez que se registra en la Escritura la palabra miedo. De ahí en adelante, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios repite una y otra vez, no tengas miedo. Y no olviden esa frase, no tengas miedo. Pero ahora entonces le dice, ahí está algo especial, porque te estoy diciendo que no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces Eliseo hace una oración y le dice, Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y vio el monte lleno de gente de a caballo y carros de fuego que estaban alrededor de Eliseo. Ya no eran los enemigos, sino antes de los enemigos, del cerco de los enemigos, había otro círculo especial. Y eran, dice, un ejército que no podía verse a los ojos físicamente, pero que era una realidad. Y aquí entonces inicio
propiamente el mensaje de esta noche. Alrededor nuestro hay un ejército de ángeles malos que quieren hacernos daño. Y hay un ejército de ángeles buenos que Dios envía para cuidarnos y protegernos. De lo que hoy vamos a hablar es un tema extraordinario, bíblico. Y el objetivo, como dije al principio, es confortar, animar, fortalecer, pero también mostrar que hoy en día los espíritus malignos han desatado todas sus fuerzas porque quieren traer confusión, destrucción y aniquilamiento. Y quiero mostrarles entonces a la luz de la palabra algunas verdades muy importantes. Hablar de los ángeles, tenemos que entender algunas cosas muy, muy interesantes. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Miren ustedes lo que dice la Escritura. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar del arcángel Miguel? ¿Alguna vez escucharon hablar? ¿Y ustedes saben quién es el arcángel Miguel? Bueno, hoy lo vamos a comprender justamente qué es, quién es el arcángel Miguel. Dice la palabra de Dios. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Y el dragón y sus ángeles combatieron. ¿Dónde fue esta batalla? En el cielo. Dice, pero estos, los ángeles del dragón y el dragón, no prevalecieron, no ganaron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién es entonces el dragón? ¿Quiénes son los ángeles? Todo su ejército que la Escritura les llama demonios, espíritus inmundos, les llama de esa manera. Dice, esa gran batalla. Y entonces, dice, fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, en esta tierra hay, aparte de nosotros, los seres, los terrícolas, aquí hay otros seres que la Escritura les llama los ángeles, ¿de quién? Caídos. Los ángeles caídos, los ángeles de Satanás. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, esos seres se manifestaron. Quiero decirles que contrario a lo que el diablo quisiera escuchar, nosotros tenemos que decir la verdad a la luz de la palabra de Dios. El diablo no quiere que se le desenmascare. El diablo quiere permanecer bajo la figura de un bufón, que le ponen cuernos, que le ponen cola, que lo hacen ver. Él quiere aparecer así, le encanta cuando lo ponen así y lo visten de rojo y le ponen todo ese tipo de cosas. Eso le encanta a él. Pero cuando la palabra de Dios habla acerca de él, habla de una manera seria, de una manera que no deja lugar a duda. Y vamos a ver un pasaje, San Marcos, capítulo 5. San Marcos, capítulo 5. Ahora voy a tomar un tiempo, no mucho, porque no me interesa mucho hablar de ellos, pero voy a tomar un tiempo para mostrarles una realidad. San Marcos, capítulo 5, dice la palabra de Dios. San Marcos, capítulo 5. Dice así la Escritura en el versículo 1. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre que tenía un espíritu inmundo. Aquí está un espíritu inmundo. Uno de esos ángeles que se trajo Satanás
ahora toma control de la vida de un hombre, de un ser humano. Miren lo que sucedía. Este hombre, dice la Escritura, habitaba en los sepulcros. Nadie lo podía sujetar ni aun con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos, con cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre día y noche andaba dando voces por los montes y por los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él y gritó a grande voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogó con insistencia que no lo enviase fuera de esa región. Allí cerca del monte estaba paciendo una gran piara de cerdos. Y los demonios le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les permitió. Y esos espíritus salieron y entraron en los cerdos, que eran como 2000. Y la piara se lanzó al mar desde un despeñadero, y en el mar se ahogaron. La vida de un hombre que Satanás había logrado dominar su mente. Un ángel maligno, no, muchos ángeles malignos estaban, dice la Escritura, que se llamaban legión. Una legión se componía por 1000 soldados. O sea que si habláramos literalmente, había centenares de demonios que estaban atormentando a ese hombre. ¿Cómo era la vida de ese hombre de acuerdo a lo que acabamos de leer? Dice la palabra de Dios que se hería con piedras, se lastimaba, andaba en los sepulcros. Generalmente, ¿quién vive en los sepulcros, Tomás? ¿Quién están en los sepulcros? Pero ¿quiénes están en los sepulcros? Los muertos. Los muertos, en un cementerio están los muertos. ¿Qué hace un ser humano vivo? Voy a visitar a un familiar. Va a visitar, pero luego sale, ¿no es cierto? Se va. Pero alguien que se queda, él vivía, dice la Escritura, que estaba ahí. Estaba en los sepulcros, vivía en los sepulcros, se lastimaba con piedras, se hería con piedras, le ponían cadenas porque una persona incontrolable y se las reventaba, y su vida era una vida triste y desolada. Ahora viene Jesús. Y ese hombre, en medio de toda esa situación que él tiene, de una vida atormentada, ese hombre quiere ser libre. Pero ¿saben una cosa? El que habla en lugar de él es el demonio que lo tiene poseído. Y le dice al Señor: no me atormentes. Y aquí quiero decirles y regresar a la batalla que hubo en el cielo. Jesús es Miguel. Alguien ya nos lo dijo acá. ¿Por qué decimos que Jesús es el arcángel Miguel? La palabra Miguel viene de la palabra en el idioma original, que es Micael. Mi quiere decir ¿quién como Dios? ¿Verdad? ¿Quién como Dios? Y el único que es como Dios, porque es Dios, es Cristo Jesús. El arcángel Miguel no es un ser extraño para nosotros. Miguel es también llamado en la Escritura Emanuel. En Isaías y en San Mateo dice que Emanuel significa Dios con nosotros. Miguel es Jesús, y Jesús es el único que es todopoderoso. Y ahora, en este momento, en el pasaje que estamos, dice la Escritura que el demonio se postra y le pide que no lo atormente. Te voy a decir algo. En tu casa, en tu hogar, todo el tiempo en tu corazón, cuando vive Jesús, no puede vivir Satanás. Que nadie te mienta, que nadie te engañe, que nadie te haga creer que tú puedes vivir con Dios y con Satanás. No se puede.
Es decir, voy a ser directo. Si en tu casa tú tienes la Biblia, tienes cantos que alaban a Dios, tú no puedes, no debes, no tienes por qué tener cosas que son del diablo. Y te las voy a enumerar así directas. Música que adora al diablo o a cualquiera de sus doctrinas. Es decir, adulterio, que promueve el adulterio, que promueve la fornicación. ¿Has escuchado esas canciones que hoy tanto se escuchan? Y que destruyen los valores de la familia, que exaltan la infidelidad. ¿Esa es música de Dios o música del diablo? Si tú tienes en tus estantes ese tipo de música, si en tu computadora tú tienes esa música, tú tienes que cortarla, porque en tu mente, en tu vida, tú no puedes servir a dos señores. El Señor Jesús lo ha dicho. O le sirves a Miguel o le sirves a Lucifer. Lucifer es el diablo, la serpiente antigua, el dragón. Tú no puedes compartir en tu casa un estante para las movies, las películas que hablan acerca de la Biblia, documentales bonitos, que hablan acerca de ese Dios maravilloso. Tú no puedes tener en tu casa, no debes tener en tu casa las películas de terror que hablan y que exaltan el poder del diablo. ¿Por qué? Porque eso se llama querer jugar con Satanás y al mismo tiempo querer servirle a Dios. Y eso no es posible. Satanás es enemigo acérrimo de Jesús. Satanás no tiene nada que ver con Jesús. La palabra de Dios es clara y dice: el que conmigo no es, contra mí es. Y ahora entonces tengo que entrar en un asunto muy delicado. Satanás está tomando control de las mentes. Y te voy a mostrar algunas cosas que no son nuevas. Las viene haciendo desde hace mucho tiempo. Vamos por favor a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, los primeros libros de la Biblia. Dios amonestó, Dios alertó, exhortó a su pueblo de que no tengan que ver nada, absolutamente nada, con los ángeles de Satanás. ¿Cuáles son sus prácticas de él? Miren, Deuteronomio 18, versículo 9. Dice la Escritura: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no imitarás las abominaciones de las naciones. No haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación al Señor cualquiera que haga estas cosas. ¿Cómo les llama a todo esto? Abominaciones. La hechicería en todas sus formas, así clara y directamente. Llámese las cartas del tarot, llámese la lectura de las manos, llámese el café turco, llámese cualquiera de las prácticas que pretenden decirte tu futuro, no tienen lugar en los hijos de Dios. No podemos nosotros practicar. Y déjame decirte algo, hace años iniciaba mi ministerio y una tarde me llamaron por teléfono y me pidieron que fuera a ver a una chica que tenía un problema de salud. Me dijeron: está enferma. Y yo me fui y no pregunté cuál era su enfermedad. Cuando llegamos, mi esposa y yo nos encontramos con un cuadro muy triste. Ahí estaba una jovencita, una niña, podemos decir. Estaba con un problema muy serio de posesión demoníaca. Y eso es terrible.
En mi ministerio yo siempre le he pedido a Dios que esas cosas yo no quisiera nunca encontrar algo así. Pero a veces Dios sabe por qué en ese momento nos permitió atravesar por esa circunstancia. Y nosotros firmemente anclados a la palabra de Dios, no creemos que nosotros tengamos que andar discutiendo con el diablo, ni buscándolo, ni haciendo exorcismo, ni nada de esas cosas. La palabra de Dios dice que hay un solo capitán de la hueste de los ejércitos del cielo, y Él es Cristo Jesús. Y Él es el único que puede enfrentar, reprender, derrotar, porque ya ha derrotado a ese enemigo. Pero ahora estábamos ahí. Y entonces nos hicimos a un lado para orar con la mamá de esta chica. Y mientras estábamos clamando a Dios, de pronto, en medio de la oración, como si hubiesen levantado una tina con traste de esas que hay en nuestros países, llena. Yo no creía que existía eso. Oh, eso es real. Ahora entonces justo, ¿no? Estamos viendo este asunto porque esto es un asunto real. Esta es una gran batalla que ha sucedido y es una batalla que está sucediendo. Y es tan cierto como que el Señor quiere que nosotros sepamos, comprendamos y no ignoremos las maquinaciones de Satanás, sobre todo en estos últimos días. Ahora ustedes van a ver a dónde voy. Pues resulta que estamos orando y entonces levantan esa tina. Nosotros estábamos con los ojos cerrados, como si hubieran levantado y la tiraron a nuestros pies. Se escuchó un fuerte ruido, muy grande. Nosotros seguimos orando, terminamos de orar. Y cuando yo abrí los ojos, lo primero que pensé, están los trastes esparcidos, ¿no? Pero resulta que no había nada, los trastes estaban en su lugar sobre la mesa, no había nada, absolutamente nada. Y esa muchacha estaba en un estado muy triste. Yo soy muy cuidadoso de nunca andar diagnosticando a las personas inmediatamente y diciendo, este está endemoniado, No, la palabra de Dios no muestra eso. Es más, hay enfermedades psicológicas o psiquiátricas que tienen que ver con problemas, ¿verdad?, físicos, con problemas de descuido, pero ciertamente también hay problemas espirituales. Y la ciencia hoy día, es más, ha llegado a un punto, hasta un punto después de muchas pruebas y de muchos años de análisis, que por fin ahora está diciendo, hay un momento cuando la mente del ser humano cruza la raya natural y entonces viene a lo espiritual. Ellos no logran explicar todavía qué es lo que sucede, pero dicen de que existe algo fuera de lo normal. Existe. Y la palabra de Dios dice que este hombre estaba lleno, ese hombre estaba con problemas de demonios. Y esta es una realidad, la palabra de Dios lo muestra, un combate. Y ahora Jesús, el gran vencedor, reprende a los demonios salen y van a dar a una piara, un hato de cerdos, y los cerdos se desmoronan. Pero yo quiero llegar a este punto. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que nosotros, como hijos de Dios, toda hechicería, toda práctica ocultista debe estar fuera de nuestra vida. No podemos nosotros jugar, ni siquiera lo intente, como dicen los anuncios cuando le quieren decir a un niño, cuidado, hay peligro, le dicen, no lo intente, ni siquiera lo intentes en casa. Porque hoy día Satanás está encargando de nuevas técnicas. La ouija no es algo nuevo, es algo viejo, pero ahora lo venden en jugueterías, en tiendas de juguetes, como si fuera algo muy normal. Satanás ha llenado las televisoras con caricaturas ocultistas, con películas ocultistas para los jóvenes. Tiene un taller donde está fabricando muchos engaños para los hijos de Dios. Y yo comencé hablando de los ángeles de Dios, porque los ángeles de Dios hoy son tan reales, solamente que hay que tener cuidado algunas cosas. Número 1, por favor miren en la Biblia, en la Sagrada Escritura, algo que es muy importante que nosotros sepamos. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Apóstol Pablo a los Gálatas
la siguiente advertencia. Esta advertencia es sumamente importante. Gálatas y entonces el capítulo 1. Escuchen ahora. Dice el versículo 6. Me maravillo, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto habéis abandonado lo que os llamó por la gracia de Cristo y os paséis a otro evangelio. No que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado, sea anatema, dice la palabra de Dios. Es decir, ningún ángel de Dios te vendrá a presentar algo diferente a lo que la palabra de Dios dice. Te voy a dar un ejemplo. Hoy día hay gente que tiene ángeles en su casa. Yo no sé si tú has visitado últimamente, pero hay personas que tienen esculturas de ángeles. Desde que entras a su casa, hay ángeles por todos lados. Hay grandes, chiquitos, hay unos de una forma, otros de otra forma, pero dicen todos son ángeles. Especialmente hoy día se ha revivido el culto a los ángeles. Y la palabra de Dios muestra que los ángeles no son dignos de adoración. Un ángel de Dios verdadero nunca aceptará la adoración de un ser humano. Te lo voy a mostrar con la escritura. Dice Apocalipsis capítulo 19 que el ángel de Dios vino a darle un mensaje al apóstol Juan. Y el apóstol Juan, emocionado por ese mensaje tan maravilloso, dice el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no lo hagas. ¿No qué? No lo hagas, porque yo soy siervo como tú y como tus hermanos, que se atienen al testimonio de Jesús. Y miren ustedes la indicación clara y precisa del versículo 10. Dice, adora a Dios. ¿Adora a quién? A Dios. ¿Qué dice el ángel verdadero? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Quiero decirles de manera clara, los ángeles de Dios no permiten ser adorados. Esa moda que hoy ha entrado y que ha venido, que está llegando y que está haciendo, yo preparé, ¿verdad?, una serie de diapositivas para que ustedes miren los tipos de o los nombres que hoy le están poniendo. Tienen nombres supuestamente esos ángeles, pero algo interesante, lo que están diciendo hoy día, en uno de los engaños que se está haciendo, dicen los ángeles son espíritus de grandes músicos, de grandes maestros, hasta de políticos, nada más que ahora ellos vienen en forma de ángeles. La palabra de Dios dice de manera clara que eso se llama hechicería. Y el pasaje que leímos de Deuteronomio dice que los hijos de Dios no deben consultar a los muertos. Es una terrible mentira en la famosa encarnación. Porque la palabra de Dios dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio, una sola vez. No puede ser diferente. Gracias, Sera. Así que entonces, la palabra de Dios establece que los ángeles de Dios no buscan la adoración de los seres humanos. Esto es algo importantísimo. Un ángel verdadero nunca va a reclamar. Si se aparece, si se llega a ser visible a tus ojos, jamás te va a pedir que lo adores. Y si tú lo intentas hacer, te va a decir de manera clara y directa, no lo hagas, no lo hagas. Adora solamente ¿a quién? Al Dios verdadero. Esto es bien importante, es sumamente importante. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Adelante, adelante. Pasa, pasa. Así que entonces, la palabra de Dios nos muestra que los ángeles de Dios
no están buscando adoración. Más bien mira lo que los ángeles de Dios están haciendo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y esto tiene ciertamente una implicación muy hermosa y muy profética. Pero mira lo que dice la Escritura. Versículo 6 de Apocalipsis 14. Dice, entonces vi a otro ángel que volaba por en medio del cielo, es decir, es de origen celestial, con el evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y atención, versículo 7 dice, y decía a gran voz, temed a Dios y dadle ¿qué? Dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, los ángeles verdaderos no te van a incitar a que tú tengas contacto con ellos. Si ellos dirigen tu mente al Dios verdadero, al Dios verdadero. Y esto es bien importante. Los ángeles de Dios no aceptan adoración. Los ángeles de Dios están acá con un propósito. El propósito de cuidar a los hijos de Dios. Y voy a tomar algunos pensamientos, porque nosotros creemos firmemente que Dios nos ha hablado a través, como dice Apocalipsis 19 en el pasaje que leímos, a través del espíritu de profecía. Y permítanme compartir con ustedes un par de pensamientos en cuanto a este asunto que es tan importante para nuestros días. Del libro La verdad acerca de los ángeles, quiero compartirles estos pensamientos para el día de hoy. Y es que cuando yo encontré estas verdades de manera enfática, he entendido que los ángeles de Dios son enviados para que nosotros podamos ser protegidos, cuidados, animados, pero nunca para que nosotros los adoremos. La palabra de Dios dice en lo que hemos leído que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y ¿qué? Y lo defiende. Y miren lo que dice el espíritu de profecía. La relación entre el mundo visible y el invisible, el ministerio de los ángeles de Dios y la influencia o intervención de los espíritus malos son asuntos claramente revelados en las Sagradas Escrituras y como indisolublemente entretejidos en la historia humana. Antes de la creación del hombre había ya ángeles, pero cuando los cimientos de la tierra fueron echados a una, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los ángeles son, por naturaleza, superiores al hombre, pues el salmista, refiriéndose a esto, dice en Salmo 8:5, le has hecho un poco menor que los ángeles. Los ángeles de Dios no son seres inferiores, no son espíritus de muertos. Los ángeles de Dios son criaturas que son inclusive superiores a nosotros. Pero Dios quiso que ellos se dignaran a servirnos, se dignaran a cuidarnos, se dignaran a protegernos. Miren la promesa de Dios esta noche para todos y cada uno de ustedes. ¿Sabían que Dios está dispuesto, así como en el pasado a Eliseo, está dispuesto a cuidar de nosotros, de nuestras vidas? Miren lo que dice Salmo 91. 91 versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga o defensa es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni plaga que ande en obscuridad, ni peste que en el mediodía destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Con tus ojos mirarás
y verás la recompensa de los impíos. Por cuanto has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Los ángeles de Dios están al servicio de los hijos de Dios. Si alguna vez tú has tenido la experiencia de alguna situación difícil que quizá dijiste, oh, qué suerte que tuve, por poco este auto me atropella, qué ágil, si no hubiese yo saltado. No fue la suerte, fue el ángel de Dios que estuvo ahí para cuidarte y protegerte. La palabra de Dios dice que los ángeles de Dios en los tiempos finales de la historia se encargarán de proteger a los hijos de Dios cuando venga la última crisis sobre esta tierra. Los ángeles de Dios estarán, dice el libro de Eventos Finales, como poderosos guerreros al frente del pueblo de Dios. Los ángeles del Señor son destinados, son enviados, son comisionados, mis hermanos, para el bien de los hijos de Dios. Y si por alguna circunstancia tú estás pasando una situación complicada, si quizás has entrado en una angustia, en un dolor, en un problema, en una enfermedad, quiero decirte que en primer lugar, Dios está a tu lado. Y en segundo lugar, Él ha enviado a sus santos ángeles para cuidar de ti, para protegerte y para ser amigos, hermanos, compañeros. Nunca permitirán ellos que tú los adores, jamás. Nunca permitirán ellos que tú te dobles de rodillas ante ellos. Te dirán, levántate, porque yo también soy consiervo contigo. Adora al único Dios verdadero. Pero los ángeles de Dios cuidan del pueblo del Señor. Y déjame compartirte algunos pensamientos más acerca de esto que estamos diciendo. Las Sagradas Escrituras nos dan información, dice el Espíritu de Profecía, acerca del número, del poder y de la gloria de los seres celestiales, de su relación con el gobierno de Dios y también con la obra de redención. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Y el profeta dice, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ellos sirven en la sala del trono del Rey de Reyes. Ángeles poderosos en fortaleza, ministros suyos que hacen su voluntad y obedecen la voz de su precepto. Millones de millones y millares de millares era el número de los mensajeros celestiales vistos por el profeta Daniel. El apóstol Pablo habla de la hueste innumerable de ángeles. Qué hermoso es saber que los ángeles de Dios están cuidando de nosotros, hermanos. Durante esta semana tal vez hemos pasado por peligros. No nos hemos dado cuenta, quizá tú dijiste, bueno, la semana se fue, la semana estoy bien, pero te habías puesto a pensar, te habías imaginado que en este día, tú puedes decir, Señor, gracias, porque tus santos ángeles nos han cuidado. Los ángeles de Dios, a los hijos de Dios, a través de la historia han sido de un ánimo tan especial. La palabra de Dios dice que Elías, el profeta, estaba pasando por un momento bien difícil. La reina Jezabel había mandado decirle a Elías, a causa de su fidelidad a él, le había dicho, mañana a estas horas vas a estar sin cabeza, te vas a morir. Y cuando una mujer está fuera de los caminos de Dios, igual que un hombre lejos de Dios, son seres peligrosos que pueden ser tomados por la influencia diabólica y hacer todo tipo de barbaridades. Elías sabía que no estaba jugando con él. La amenaza era verdad.
Y Elías comenzó a huir. Y en medio de su angustia, Elías cayó en una depresión profunda. Llegó un momento, dice la Escritura en el primer libro de Reyes, que le pidió a Dios: Señor, quítame la vida. Miren, para que no lo diga de mis propias palabras, capítulo 19 del libro de Reyes, primer libro de Reyes, dice la Escritura que Elías se levantó, versículo 3, y se fue para salvar su vida. Y se fue por el desierto un día de camino. Al llegar se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta, Señor, quítame la vida. ¿Alguna vez frente a un problema te atreviste a decirle a Dios: ¿para qué sigo viviendo? Si solo parece que vine a sufrir. Quítame la vida. Pues el profeta de Dios, Elías, es un símbolo de los hijos de Dios en el tiempo del fin. Dice la palabra de Dios que antes que venga el día grande de Jehová, Dios enviará a Elías, pero no es el Elías literal, sino el pueblo de Dios que ha de dar un mensaje poderoso como el que dio Elías contra la idolatría y las hechicerías de Jezabel. Pues en ese momento Elías estaba deprimido, angustiado profundamente, pero dice que ahí, en ese momento, versículo 5, se quedó dormido. Las personas que sufren depresión, o se les va el sueño o caen en un constante dormir. Quisieran no despertar. Un síntoma de la depresión. Elías estaba deprimido, profundamente deprimido. Y dice la palabra de Dios que ahí, versículo 5, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. ¿A quién envió Dios? A un ángel. Y Elías miró, dice, y vio a su cabecera un pan cocido sobre las ascuas y un vaso de agua. ¿De dónde había traído ese ángel ese pan tan delicioso? Nutritivo, del cielo. Porque dice la palabra de Dios, versículo 7, por segunda vez el ángel del Señor lo tocó y le dijo: levántate, come, porque un largo camino te resta. Miren el trabajo de los ángeles. A veces no nos damos cuenta. El trabajo de los ángeles es mostrarnos el camino, pero no su propio camino. Los ángeles de Dios no le van a enseñar a los vivos a consultar a los muertos, como hoy lo están haciendo esos supuestos ángeles. Un tal Saint Germain es uno de los ángeles más invocados por todos lados. La nueva era lo ha traído y hay gente que le enciende veladoras, habla con él. Eso es diabólico. Por más rubio que puedas tener y los ojos maravillosos que aparentemente tiene, nunca debes olvidar que Satanás era uno de los seres más hermosos en el cielo. Y hoy está tratando de engañar, de hacer lo mismo. Los ángeles de Dios no muestran su propio camino, no muestran su propia palabra. Los ángeles de Dios muestran el camino de Dios. Ahí esto es lo importante. Hablan de acuerdo a la ley y al testimonio, de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca insisten, nunca instan al ser humano para que haga cosas que Dios ya prohibió desde hace mucho tiempo que no hagamos. Y esto es maravilloso, porque dice la palabra de Dios que el ángel le dijo: levántate, come, porque largo camino te espera. Entonces Elías se levantó, comió y bebió, y con la fortaleza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amigos y hermanos, esta noche, con profundo amor en el nombre del Señor Jesús, quiero dejar establecidas 3 cosas muy importantes de acuerdo a lo que hemos estudiado. La palabra de Dios dice que los ángeles de Dios son seres reales y están bajo las órdenes de Cristo Jesús, no bajo sus propias órdenes. Los ángeles de Dios no aceptan la adoración de los seres humanos. La palabra de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo. Incluye a los ángeles que están en el cielo. No te puedes arrodillar delante de ellos. Pero lo que sí enseña es que los santos ángeles de Dios son ministros a favor de los seres humanos, listos para actuar en momentos difíciles. Hace 3 años estaba en un momento muy difícil de mi vida
y acudí a la embajada de los Estados Unidos en Ciudad de México para la cita y tener la visa. Cuando llegué, llevaba mis papeles y vino la persona que estaba revisando en la línea donde estaba yo. Y me dijo, quisiera ver si está completo. Revisó mis papeles y entonces me dijo, le hace falta un papel. Necesita usted ir al internet y ahí lo va a sacar. Pero dése prisa porque había poca gente que estaba delante de mí. Y ya era la hora. Corrí al internet, traté de solucionar, pero resulta que no pude. No pude, regresé a la fila con la esperanza de que quizá ya se le hubiera olvidado. Y cuando regresé, nuevamente vino, muy amable por cierto la persona, pero me dijo, necesita ir al internet y necesita sacar ese papel y dése prisa porque cada vez son menos las personas. Miré a todos lados desconcertado, mis manos estaban sudorosas, estaba yo preocupado, lo había intentado y no podía resolverlo. Y parado estaba un joven con un suéter verde, verdecito, pistache, como este que tiene aquí en la portada el himnario, verdecito, no se olvida, colorcito. Estaba con su suéter, él parado. Me sonrió y me dijo, ¿le puedo ayudar? Le dije, claro, joven. Yo sé que los muchachos son más hábiles con la internet, ¿no? Y fui con él, me llevó a prisa, pero ahí comenzaron a suceder algunas cosas muy interesantes. Número uno, él se sentó frente a la computadora y me dijo, deme la pregunta secreta que uno hace cuando va a solicitar, te pide una pregunta, ¿no? ¿Ah? Y entonces yo me quedé, le dije, no la recuerdo. Y me recuerdo que estaba yo parado, él sentado, me miró, hizo algo más allí en la computadora y me dice, oh, ya la tengo, dice. La pregunta es, ¿quién es la mamá de su mamá? El nombre de la mamá de su mamá. Y me dio el nombre de la mamá, de mi abuelita. Me dijo, ya está listo, solucionado. Se levanta, pide que le impriman y mientras tanto me dice, le hace falta una copia de su pasaporte y le hace falta sus fotos. Dice, no las trae. Y en ese momento no razoné, y como él sabe que yo no las traigo, si solo me mandaron a traer ese papel, no razoné. Solo obedecí. Me dice, vamos rápido, ahí mismo. Subimos a una oficina y él llegó y le dijo, por favor, sáquenle una copia a su pasaporte del señor y mientras tanto voy a que le tomen las fotos. Esas fotos instantáneas, rápidas. Todo demoró quizá yo digo que unos 7, 8 minutos, todo el movimiento. Y cuando tuve en mis manos todo lo que hacía falta, me dice, dése prisa, vaya. Y le dije, joven, perdone, le debo algo, porque ahí andan en la fila personas que andan ofreciendo su servicio diferente. Le dije, ¿cuánto le debo? Y con una mirada que yo nunca voy a olvidar, serena, me dijo, mi trabajo es servirle a usted. Fue todo lo que me dijo. Pero en ese momento mi corazón sintió un agradecimiento a Dios. Yo me fui, cuando volteé para decirle adiós nuevamente, no estaba ahí ese muchacho. Yo entré, me senté frente al cónsul, la ventanilla, y el cónsul tomó mis papeles y me dijo, ¿usted es el señor fulano de tal? Me repitió mi nombre y le dije sí. Y sin hacerme más preguntas, yo iba muy temeroso porque no llevaba ni cuentas de banco, no llevaba absolutamente nada que pudiera respaldar. Y él me dijo, con una sonrisa, me dijo, señor, su visa está aprobada por 10 años. Y en ese momento nuevamente mi corazón dio un vuelco de honra y gloria a Dios. Yo salí
con la esperanza de ¿dónde está ese muchacho? Para estrechar su mano y decirle gracias. Y no me encontré con ese muchacho. Yo no sé, pero yo en mi corazón tengo la convicción de que ese día el Señor permitió que yo pudiera ver a un ángel. ¿Cómo Él sabía que yo no llevaba las fotos? ¿Cómo Él subió tan confiadamente y dio indicaciones como si Él fuera el dueño de esos lugares? Yo creo en algo firmemente. Desde niño... Pero cuando usted lo vio era carne y hueso. Sí, estaba ahí. Y tienen la facultad, y eso es lo lindo, que los ángeles, de acuerdo a la palabra de Dios, tienen la capacidad de materializarse en más de una ocasión. Lo hacen, lo hicieron con Abraham cuando fueron, inclusive hasta le pidieron de comer, ¿no? Una cosa que lo conté con usted que dijo, no tengas miedo. Mi hermano estuvo muy grave en el CTI antes de una operación y él le da mucha vergüenza contarlo. Solo lo sabe él, yo y mi mamá lo sabía. Y la noche antes de la operación, él no sabe si fue un sueño que fue hasta el día de hoy. Él sentía que una voz le decía, no tengas miedo. Eso es lo lindo. Es increíble. Ahora me acordé, porque yo nunca había oído, que yo no conozco la Biblia. Claro. Y él siempre se acuerda de esa voz que le hablaba antes de la operación, que era el día siguiente, que no tuviera miedo, que iba a salir todo bien. Y ese es el ángel de Dios. A diferencia, por ejemplo, de los espíritus que se le aparecieron, esta noche no tenemos todo el tiempo, pero el espíritu que se le apareció a Saúl, todo lo contrario. Todo le dijo, mañana vas a morir, ¿verdad? Y eso es lo que hace la hechicería. Le dice, no, mira, tráeme un montón de cosas y de trapos para que yo pueda traer al marido de vuelta y aquí vamos a matar y vamos a hacer quién sabe cuántas cosas. La palabra de Dios es clara, es directa y dice, no tengas miedo. Y yo creo firmemente que Dios es el que nos ama, nos cuida y nos protege. Algún día sabré si era un ser humano que Dios lo puso en ese momento en el camino o si era el ángel del Señor que Dios permitió. Yo no me acuerdo más quizá de su rostro, solo se me quedó esa serena sonrisa y esa paz, esa tranquilidad, al mismo tiempo que esa seguridad. Y yo creo una cosa, Dios está pendiente de nosotros así como estuvo pendiente de Elías. Hermanos, esta noche, al llegar al final de este mensaje, yo quisiera decirles, el Dios maravilloso que nos ha llamado para ser su pueblo, en la hora final de la historia, cuando vengan las pruebas más fuertes para los hijos de Dios, cuando venga la hora más crítica, entonces dice que seremos visitados, aún en las cárceles, aún en los lugares más lóbregos, dice que seremos visitados por ángeles de Dios en forma humana. Eso es extraordinario. Yo creo que muy cerca de nosotros esta noche Dios procura darnos la confianza y la certeza de que Él nunca nos abandona. Perdón, quería decir algo. No, eso, que yo escucho noticias todo el tiempo. Yo alguna vez leí algo, o sea, cuando era muy chica, pero ve las cosas, las noticias que hay en la tele, ahora también la peste. Digo, yo esto lo escuché alguna vez. Me suena como Como algo familiar. atrás, que todas las cosas que, noticias que están habiendo, cosas que suceden con una hora internet, esto es algo que ya se dijo que podría pasar. Ahora esto de la peste, que pueda pasar una pandemia mundial y bla, bla, bla. Todas estas cosas. Me suena como, no sé descifrar lo que, pero como que uno alguna vez lo escuchó, lo leyó hace muchos años, quizás muy chico. Claro. Dios y su Espíritu sin lugar a dudas trabajan en nuestro corazón. Y finalmente esta noche concluyo diciendo, hermanos, amigos, Dios quiere... Oh, perdón, hermano. Pastor, ¿usted no quisiera decir algunas palabritas sobre la gente que cree en horóscopo, lo que dicen, lo que, como diferentes signos, etcétera, de qué engaño es? Sí, ahora justo lo que decíamos, ¿verdad? Citamos Deuteronomio 18. El Señor es muy claro en su palabra
en decir que está sumamente prohibido, porque la hechicería sí existe, porque el diablo existe, pero al igual que todo lo que proviene de Satanás son mentiras. Mentiras que a veces se mezclan para verdad. Para que una mentira impacte, necesita estar muy cerca de la verdad. Eso ustedes lo saben. Entre un billete, por ejemplo, si a usted le dan un billete de $2,000, usted lo ve y enseguida va a decir, esto no existe. Pero si a usted le dan un billete de $100 falso, ahí sí hay peligro, porque entre más apegado esté a la verdad, más cerca. Entonces la hechicería, muchas personas preguntan, bueno, pero es que mi abuelita decía esto y mi mamá decía lo otro. La hechicería sí existe, claro que existe. Déjenme decirles algo, solo contestando esta pregunta que hacía nuestro hermano. La brujería, la hechicería es un asunto real, no estamos hablando de que no sea real. En la historia, ¿verdad?, de mi vida conocí a un pastor. El pastor, él es bajito de estatura y él nació en el estado de Campeche, en la República Mexicana. Y ellos de niños, ellos fueron 13 hermanos, 13 hermanitos. Todos son bajitos y todos iban en hilerita y su papá de ellos le gustaba mucho tocar la guitarra. Le gustaba porque pues ya falleció, ya descansa en el Señor. Pero ellos tenían una vecina y esa vecina no los apreciaba en nada. Le daba mucha molestia, no le habían hecho ellos nada, pero la molestia grande que ella tenía es que cómo esa familia podía ser tan feliz con tan poco dinero y ella que tenía muchas cosas de esta vida no era feliz. Y era algo que no le cabía en la cabeza y se sentía con un gran odio contra esa familia. Así que hizo miles de cosas. Ustedes ya saben que eso que llevan tierra de panteón, que le tiran sal a la puerta, que bueno, todo tipo de cosas y nada le resultaba. Parecía ser que entre más intentaba hacer cosas contra esa familia, más felices ellos los veía. Cada sábado ella lo miraba como el papá iba adelante tocando su guitarrita y todos los muchachitos cantando, iban rumbo a la iglesia. Y eso a ella le molestaba. Y un día tomó una decisión drástica. Les iba a colocar veneno en una comida y entonces se las quería matar a la familia. Resulta ser que lo hizo a través de un platillo, ¿verdad?, de un pollo, y llamó a uno de los niños. Le puso veneno, lo llenó de veneno. Y entonces llamó a uno de los niños y le dijo, mira, llévale esto a la casa, a tu casa, a la familia, y cómanlo. Y el niño, gracias, y se llevó el pollo. ¿Y qué es un pollo para 13 muchachitos? Agarraron, se reunieron, dieron gracias a Dios, oraron y se comieron el pollo. No pasó nada. Y la vecina quedó espantada, ¿no? ¿Cómo es posible que ni la brujería, ni el veneno, nada? Vino el niño, todavía vino el niño más pequeño, él lo recuerda bien, el pastor. Sé que vino y le dijo, oiga vecina, ¿y no tiene más? Y ya con ese coraje, con ese dolor, pero con la sorpresa, porque ya sabía lo que le había puesto, se presentó en la iglesia el sábado. Y ella dijo, quiero decir algo. La familia que está aquí, yo he hecho esto y esto y esto contra ellos. Y el día de ayer, sí, ella fue y se paró. Y yo vine a pararme aquí porque el día de ayer todo lo que yo había hecho lo culminé poniéndoles veneno, pero a ellos no les ha pasado nada. Y si el Dios al que ellos sirven es más poderoso, ahí confesó, que el diablo al que yo le he servido, yo no quiero servirle más al diablo, le vengo a servir a Dios. Me reciben ustedes, y empezó a llorar la señora y pidió que ellas la aceptaran y ella le dieron la bienvenida, llegó a ser parte de la familia de Dios. Pero ¿cuál es la frase principal? Si Dios es poderoso, ¿para qué acudes a los engaños de Satanás? Y hablando del horóscopo, el horóscopo
La gente todos los días en este país son por millones los que consultan el horóscopo. Los que no salen, los que no toman decisiones, si antes no. Es más, a niveles muy altos de gobierno, en este país se consulta medium, se consulta astrólogos, se consultan orientadores. La palabra de Dios dice que todo eso incluye hechicería, astrología, en todas sus formas, son abominación a Dios. Abominación es algo que te hace vomitar. Eso es lo que significa. El Señor no quiere que nosotros seamos víctimas del engaño del diablo. ¿Nosotros qué decimos? Nosotros decimos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos al corazón del mar. Eso es lo hermoso, eso es lo maravilloso. Grandes y maravillosas. Tiene usted mucha razón con él. Sí. Oh, el corazón se quebranta, uno dice, Señor, ¿dónde estás? Y tiene todas las razones. Es una de las preguntas del ser humano que más ha hecho. Por ejemplo, Jesús la hizo cuando en la cruz tomó ese grito de la humanidad, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué esa es la inquietud? ¿Por qué Jesús tuvo que morir si él no tenía ningún pecado? Si no había nada en él, ninguna falta, una inocente. Justo ahí tenemos que entender algo, que es el plan de Dios para la humanidad, el plan de la salvación. Y con esto quizá vale la pena que termine yo contándole la historia de Job. Job capítulo 1 es una historia impresionante, esta noche la puedes leer. Dice la palabra de Dios, había en tierra de Uz un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Una persona que no se metía con nadie. Pero dice la Escritura que de pronto ese hombre comenzó a vivir desgracias, una tras otra. Hasta el punto en que quedó sentado, desnudo, con una teja, rascándose porque una especie de sarna. No tenía nada, había perdido todo, todos sus bienes los perdió. La esposa vino y le dijo, maldice a Dios y muérete. Y ese hombre, ahí en medio de su dolor, dijo, Dios da, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Porque él pensaba que Dios era el que le había hecho todo ese daño. Él lo creía. Lo que él nunca supo, él no lo supo. Nosotros hoy lo sabemos, él no lo supo. Que detrás de todo ese dolor que él vivió, estaba justamente ese dragón que hoy hablamos, el que destruye, el que quiere destruir la vida. La Escritura le llama ladrón, el asesino, el homicida. Estaba queriendo destruir a Job. Y dice la palabra de Dios que él había dicho a Dios, déjame tocarlo, vas a ver cómo. Cuando yo lo toque, te va a blasfemar contra ti. Esa es la guerra enorme. Porque cuando él trae dolor al ser humano, el ser humano no lo comprende. Y entonces dice Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Pero Dios tenía una confianza grande en Job. Y le dijo, está bien, nada más no toque su vida. Dice la palabra de Dios que vino Satanás y en cosa de un día, una tras otra vino la desgracia. Porque si Satanás le permitiera al Señor que nos hiciera a todos, Él haría lo que vemos cuando vienen esos desastres terribles, cuando lo que usted menciona, la enfermedad, Él lo haría con todos, con gusto. Sin embargo, dice la palabra de Dios que aunque Job nunca lo supo, nunca renegó contra Dios, nunca.
Le preguntó a Dios y le dijo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando? Si usted lee el libro de Job, usted se va a emocionar, porque a lo largo de todo el libro de Job, le pregunta, le dice, Señor, ¿y por qué esa gente que es mala? ¿Por qué mira cómo les va bien? Mira cómo todo les prospera, sus animalitos nacen bien. Y mira, Señor, ¿por qué yo estoy como estoy? Pero ¿sabe qué? Algo bien hermoso con lo cual termina la historia. Dice la palabra de Dios que al final Dios le dio de todo el doble. El doble. Solo hay algo que no le dio el doble. ¿Qué no le dio el doble? Ni la esposa no le dio, y ni los hijos. La esposa no la perdió, al parecer, a pesar de todo, no la perdió. Y los hijos, sus hijos sí murieron. Y ahora cuando vienen sus hijos, pero no viene el doble. ¿Y sabe por qué? Porque el día cuando Jesús venga, le va a dar el privilegio de que sus hijos se levanten. Y cuando sus hijos se levanten, van a hacer el doble. Y la felicidad de Job dice que fue mayor que la anterior, antes de su dolor y de su sufrimiento. Esas palabras dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Y eso es lo lindo. El problema del dolor humano no es fácil de responder, no tiene justificación, se entiende solo a la luz de lo que ha sido el plan de salvación. Pero un día entenderemos mejor las cosas. Yo les invito de todo corazón a todos a que sigamos conociendo a ese Dios que ha mandado a sus santos ángeles para que nos cuiden, nos protejan y podamos nosotros ser considerados amigos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios me los bendiga abundantemente. ¿Aprendimos algo esta noche? Vamos a colocarnos en pie y vamos a dar gracias a Dios. Vale la pena confiar en Él. Bueno, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios en esta noche antes de que vayan a descansar. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Gracias por el privilegio de compartir, Señor, estos mensajes de bendición para tu pueblo. Señor, permite que cada uno de tus hijos en esta hora puedan conservar en su mente y en su corazón la dulce seguridad de que tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En medio de las aflicciones de este mundo, no hemos de mirar a los espíritus engañadores que hoy quieren destruir la vida de nosotros con engaños y mentiras. Hemos de voltear a contemplar al Dios verdadero y aquellos ángeles que no dirigen la mente del ser humano hacia ellos mismos, sino nos guían, nos entender las verdades de tu santa palabra. Tus ángeles dan gloria a ti, Señor. Ayúdanos en un tiempo de engaños terribles, en un tiempo de espiritismo que ha crecido, de tantas mentiras, Señor. Ayúdanos a entender que tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Abraza con ternura a cada uno de tus hijos. Tómalo, Señor, en tus manos y hoy cada uno de nosotros decimos confiadamente, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Que la gloria sea para ti, Señor. Alabado seas en Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Feliz noche, gente linda. Y mañana todos están cordialmente invitados para disfrutar, ¿verdad? ¿A qué horas comenzaremos?